Amigos de Global Energy TV, bienvenidos como siempre a Energía MX. Hoy estamos platicando con Hernán Salinas Wolberg. Él es el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Qué gusto poder estar contigo el día de hoy para platicar de esos temas. Pues sí, son muchísimos en materia de energía, entonces vamos a ir brincando para poder tener un panorama general, pero primero queremos saber exactamente qué está haciendo la Comisión de Energía en estos momentos, por ejemplo, en el asunto de promover la transición energética. A ver, realmente me gustaría que estuviéramos haciendo más, y creo que ese es el primer apunte que tenemos que mencionar el día de hoy. El tema de la transición energética es un tema fundamental para nuestro país y creo que vale la pena recordar para los que nos escuchan y nos ven qué significa la transición energética. Pues no es otra cosa sino que el cambio que nuestro país debe de tener para pasar de una matriz de energías en base a fósiles, a carbón, petróleo, gas, etcétera, a una matriz de energías renovables, energías limpias. Eso es la transición energética, como se le conoce en México y a nivel mundial. Y digo que lamentablemente no estamos haciendo suficiente porque este es un tema que con el nuevo gobierno, es decir, desde que inicia la nueva administración federal y obviamente que iniciamos nosotros en la Cámara de Diputados, en lugar de alentar y promover esta transición y de avanzar en las reformas que deberíamos hacer para ajustar nuestro marco legislativo y poder tener una transición más rápida, más veloz, estamos, yo le digo a los compañeros, estamos prácticamente en un impasse. Un impasse porque la legislación no se ha modificado en lo que va de esta legislatura. Han habido varios proyectos que han presentado diversos diputados para poder acelerar esta transición, para poder hacer adecuaciones a la ley que la rige, que es precisamente la Ley de Transición Energética. Pero lo que hemos encontrado por parte de las mayorías, por parte del gobierno federal, es una intención desde nuestra óptica de detener esto, que yo les digo que aunque queramos detenerlo, ya no lo podemos parar. La transición energética es un compromiso que México firmó a nivel mundial a través de instrumentos internacionales y además es un reclamo de los ciudadanos. Los ciudadanos hoy están reclamando que produzcamos energía de una manera más renovable sin causarle tanto daño a nuestro medio ambiente y sobre todo con el tema de la calidad del aire, que en las zonas metropolitanas de nuestras principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras, hay una demanda cada vez más creciente de los ciudadanos de que tengamos medidas que reduzcan la contaminación y obviamente la transición energética, el producir energía de una manera más limpia, es una de las principales medidas que podemos hacer. Entonces, cuando tú me preguntas qué estamos haciendo, lamentablemente no vemos que estemos avanzando desde el punto de vista legislativo y tampoco vemos desde el punto de vista del Poder Ejecutivo que se estén tomando medidas, sino que vemos todo lo contrario. Vemos un discurso oficial de regresar al uso de energías fósiles, vemos cómo se habla de reactivar carboeléctricas y muchas otras situaciones que distan del camino que México venía avanzando en los últimos años. Sí, pareciera una tendencia irreversible y además necesaria para que el país tuviera que poder avanzar, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir avanzando sobre ese tema. Ahora, platíquenos un poco, hemos escuchado que hay una iniciativa entre Azolmex y los diputados para impulsar el tema de los techos solares en México. ¿Cómo funciona esto? Es una iniciativa que presentamos hace aproximadamente una semana, 10 días, que es muy importante. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Hay un concepto en la ley de la industria eléctrica que se le conoce como generación exenta. La generación exenta es cuando uno instala una unidad de generación y hoy la ley la contempla hasta 0.5 megawatts, es decir, es generación exenta siempre y cuando la capacidad instalada no rebase 0.5 megas. ¿Cuál es la intención de esta iniciativa? Llevar la generación exenta a 1 mega, es decir, duplicar la capacidad que un ciudadano, que una persona, que una empresa, en una casa, etcétera, se puede, pero sobre todo, nada de esta cantidad, estamos hablando de pequeñas
medianas industrias que pueden utilizar la capacidad que tienen para instalar esos techos solares y llevarla hasta 1 mega sin tener que tener los permisos de la Comisión Reguladora de Energía. Esa es la diferencia. Es decir, la generación exenta lo únicamente requiere una autorización de interconexión a través del SENACE y no requieres acudir a una autorización de generación ante la Comisión Reguladora de Energía. Trámites que valga la pena señalarlos, como muchos y como en este país, son trámites que tardan meses, que implican un costo importante adicional a quien los tramita. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Si logramos aumentar la generación exenta en este país, que por lo regular es una generación distribuida, es decir, que se genera en el sitio del consumo, ¿cuáles son los beneficios que tenemos para México? Primero, vamos a lograr un descongestionamiento de la red de transmisión y de distribución. Es decir, al ser energía que se produce en sitio, es energía que no se necesita cargar a nuestras redes de distribución y de transmisión, y que son redes que todos los que nos están escuchando seguramente han oído que hay una falta de capacidad instalada en nuestras redes para poder transmitir toda la energía que nuestro país ocupa. Por otra parte, permite acceder a las energías renovables, porque evidentemente, como tú bien lo comentas, esta energía exenta o distribuida por lo general es a través de techos solares, y esto pues obviamente tiene un impacto porque podemos aprovechar una mayor capacidad la energía solar. México es un país que entre el 80 y el 90%, dependiendo a quién le preguntes, del país está en la franja solar. ¿Qué significa? La franja solar es donde hay suficiente exposición del sol para poder producir una cantidad importante de energía. Entonces, vamos a tener en segundo paso, un mejor aprovechamiento de nuestra franja solar. Y otro tema muy importante, obviamente, bueno, al usar energía solar, pues esto significa que estamos yendo a una energía renovable y estamos desfosilizando nuestra matriz energética. Y finalmente, un tema muy importante con la generación exenta y la generación distribuida. Puede convertirse esto en una alternativa para democratizar el acceso de energía. Y hoy hay zonas de nuestro país, quizás no la Ciudad de México, no Monterrey, no Guadalajara, no los principales centros o las principales ciudades, pero hay muchas comunidades que hoy no tienen el vital fluido, que siguen sin energía eléctrica. ¿Y por qué no tienen energía? Porque el país no ha sido capaz de construir las líneas de transmisión y de distribución para llegar a lugares alejados de los principales centros de población. Si hoy le apostamos a aumentar la generación exenta y la generación distribuida, hoy muchas comunidades que viven sin energía y que realmente yo quiero decirles a los que nos están escuchando que se imaginen un día vivir sin energía eléctrica, cómo sería su vida. Hoy hay muchas comunidades, hay miles de ciudadanos, por no hablar quizás hasta millones de ciudadanos de nuestro país que viven en comunidades que no tienen redes de transmisión. Si le apostamos a estos esquemas de generación en sitio, a través de generación exenta, generación distribuida y sobre todo con un concepto que ahora se le conoce generación distribuida colectiva. Esto significa cuando muchos usuarios se pueden conectar a un mismo centro de carga, centro de generación, y pueden utilizar. Esta situación, que generación distribuida colectiva, va de la mano con nuestra iniciativa, porque si podemos producir 1 mega, entonces podemos abastecer a muchas familias de un mismo lugar de generación. Entonces, estas son algunas de los argumentos por los cuales estamos impulsando esta iniciativa. ¿Que hay algunos otros proyectos o iniciativas que crean en este momento necesarios para hacer esa transición de mayor uso de fuentes renovables? A ver, yo creo que lo que tiene que hacer este gobierno y lo que nosotros hemos empujado en muchos espacios es que se renueven las subastas de energía limpia que se detuvieron al inicio de esta administración. Es imperante que la CFE logre, o más bien continúe, la palabra es continúe, con las subastas de energía limpia que se suspendieron al inicio de esta administración, porque solamente así vamos a lograr tener como país la capacidad instalada para poder seguir produciendo energía en base a fuentes renovables
a fuentes limpias. Si no hay esas subastas que le estaban dando a CFE energía de aproximadamente 17, 18 dólares el megawatt, difícilmente vamos a lograr cumplir con las metas de transición. Es decir, los proyectos de parques solares, de parques eólicos, si bien es cierto, han continuado su construcción, lo que es una realidad es que no hay un incentivo suficiente si no hay estas subastas públicas. Se habla de algunas subastas privadas que se han anunciado en meses recientes y que lamentablemente, por ejemplo, el caso del SENACE y el caso de algunas otras autoridades desconocieron esas subastas privadas y dijeron que para ellos no existe ese concepto de subasta privada, lo que es muy lamentable. Por lo menos que ellos no lo contemplan. Pues así es. Entonces, es muy lamentable. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, reconocer esas subastas privadas y en segunda instancia regresar al esquema de subastas públicas para las energías renovables. Mucho se habla si en este país tiene que haber incentivos fiscales para la energía, para fomentar las energías renovables. Yo soy de la idea, y lo que hemos platicado con muchas personas de la industria, no necesitamos incentivos. El mercado por sí solo va a fomentar que hayan energías renovables. Lo único que tenemos que hacer es quitarle los impedimentos legales que hoy pareciera que la administración federal está empecinada en seguir poniendo. Ahora, sabemos que también están promoviendo el tema de colaborar más con la industria privada en el sector energético. ¿Por qué es importante? A ver, es fundamental. A ver, yo creo que es un tema que si no subimos a bordo a la iniciativa privada, sobre todo en la generación de energía, nuestro país no va a tener la capacidad de satisfacer la demanda que vamos a tener en los siguientes años. Se habla que hay una necesidad de crecer 4% anual nuestra capacidad instalada de generación. Ese crecimiento necesariamente requiere de la inversión privada. No hay manera, por más dinero que le queramos invertir a la CFE y que queramos nosotros poner de parte del presupuesto público, no hay manera de satisfacer esa necesidad de mayor generación si no tenemos a bordo al capital privado. Y evidentemente nosotros y muchos otros legisladores que vamos por esta misma línea de pensamiento, hemos insistido en la Comisión de Energía y obviamente a la autoridad, a CFE, que regresemos a estos programas o a estos proyectos donde se le permite al capital privado y se le fomenta invertir en generación. Nosotros entendemos, y creo que es lo que CFE debe de entender, que tiene un monopolio natural en la transmisión y distribución. Es decir, ningún particular le va a costear o va a ser económicamente rentable tender líneas de transmisión, tender líneas de distribución. Ahí es donde el dinero público, el dinero de los mexicanos, debería de estarse invirtiendo en mejorar las líneas de transmisión y distribución de este país, donde CFE tiene un monopolio natural, como diríamos en términos económicos. Y lo que debemos de apostarle es a que los particulares, ya sea a través de proyectos de gran escala, como pueden ser grandes parques solares, grandes parques eólicos, inviertan, pero también proyectos como los que busca nuestra iniciativa, proyectos de una escala menor, de 1 mega, que estamos hablando que pueden ser inversiones de 1 millón, entre 900, de 800 a 1 millón de dólares aproximadamente es lo que te puede estar costando invertir una instalación de 1 mega, y que si sumamos todos estos proyectos de generación exenta y generación distribuida, hay un gran potencial para poder, digamos, aumentar y diversificar nuestra matriz de producción de energía, y obviamente así es una manera en la que los privados pueden participar sin que eso signifique, porque por ahí se habla mucho en CFE, que si se genera mucha energía a base de proyectos como estos, se puede estresar las líneas de transmisión y distribución. Creo que por eso hicimos un análisis muy puntual, hicimos nuestra iniciativa a 1 mega, porque creo que esto nos permite crecer ese mix, ese mix energético sin generar un estrés innecesario a nuestras líneas de transmisión.
Ahora vamos a brincar a otro tema. ¿Cuál es su opinión o perspectiva sobre el fortalecimiento que se está dando desde el gobierno a las empresas del Estado, Pemex y CFE? A ver, nosotros compartimos, cuando dice el presidente que necesitamos trabajar en la soberanía y en la seguridad energética, evidentemente creo que en concepto ningún mexicano se puede oponer a que nuestro país tenga seguridad y soberanía energética. Y creo que en concepto estamos de acuerdo. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en los cómo. ¿Cómo vamos a lograr esa soberanía, esa seguridad y a qué costo? ¿Y quién va a pagar la factura de esas inversiones? Y ahí es donde creo que tenemos grandes diferencias con el presidente. Y por ejemplo, en el tema de Pemex se habla de garantizar soberanía energética y seguridad a través de la inversión de la refinería de Dos Bocas, que se habla de 8,000 millones de dólares, que definitivamente no va a costar eso, ni va a costar eso, ni vamos a acabar en tiempo para este sexenio. En lo mejor de los estimados, hablando con expertos, se habla que una inversión como la de Dos Bocas vendrá rondando al final entre los 11 y 12 mil millones de dólares, y posiblemente estaríamos hablando que el primer barril va a poderse refinar después del 2025. Difícilmente se van a ver cuando pudiéramos, por ejemplo, optar por adquirir una refinería que ya esté trabajando en Estados Unidos, que ya lo ha hecho Pemex antes. No estamos inventando el hilo negro. Pemex, hay que recordar que tiene inversiones en Estados Unidos, una de ellas Deer Park en Texas, es un proyecto de coinversión donde está Pemex, y así pudiéramos estar invirtiendo para generar, para refinar nosotros, adquiriendo plantas o refinerías que ya estuvieran funcionando. Entonces, cuando hablamos de construir esta refinería de Dos Bocas, definitivamente es un tema con el cual es un cómo con el cual no coincidimos. Y en el caso de CFE, creo que ya de alguna manera ya lo dijimos hace un momento, creo que CFE debería de garantizar soberanía y seguridad energética invirtiendo en distribución y transmisión. Y creo que deberíamos de estar permitiendo que los privados sigan invirtiendo, que ellos tienen la capacidad de hacerlo de una manera más eficiente. Y creo que al final lo que nos interesa a los mexicanos es dos cosas en el tema de la energía eléctrica: que cuando nosotros le piquemos al switch tengamos energía y la tengamos al mejor precio posible, y de ser posible que se genere de la manera más amigable al medio ambiente. Eso es lo que nos preocupa a los mexicanos. Eso es lo que yo entiendo como seguridad y soberanía energética. No me preocupa o no me interesa, y a la mayoría de los mexicanos, que le diga si la produjo CFE o alguna otra empresa. Quiere tener energía disponible al mejor precio y de la manera más amigable con el medio ambiente. Creo que eso es lo que nosotros deberíamos estar preocupándonos como gobierno, y creo que para allá deberían estar avanzando las estrategias de la CFE. Nos gustaría escuchar cómo va a ser esta empresa productiva del Estado más eficiente, al igual que Pemex. No hemos escuchado un solo proyecto de eficiencia, es decir, cómo vamos a reducirle los costos, porque finalmente los costos de la paraestatal no los absorbe, es decir, al ser una empresa pública, nos los pasa a ti, a mí y a los millones de usuarios o todos los que nos puedan estar viendo, que pagamos las ineficiencias de estas empresas en el precio que pagamos por nuestros energéticos al consumirlos en nuestras casas o en nuestros vehículos o en nuestras industrias o empresas. Pues muchísimas gracias, diputado Hernán Salinas Goldberg. Hoy fue un día en el que tuvimos que tocar varios temas para darnos un contexto de lo que usted opinaba y sobre muchos asuntos en materia energética. Ojalá pueda volver a venir en unos días, en unos meses, para ver cómo van avanzando estas iniciativas en transición energética. Muchas gracias. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío.
Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.